Diga conmigo, cuida lo que escuchas. Otra vez, cuida lo que escuchas. Algo tan sencillo pero tan poderoso que créame, eso marcó el rumbo del destino en el cual nosotros nos encontramos hoy. Una de las cosas que más le tenemos que pedir al Señor es ser prudente con nuestra boca. Si usted conoce a alguien que tiene una boca muy bendecida, ¿verdad? Porque bendecidas no solo tiene que ver con malas palabras, tiene que ver con decir cosas que no edifican nuestra vida, especialmente en el matrimonio. Muy importante. Me hace la pregunta muchas veces los jóvenes cuando se van a casar, que cómo es el matrimonio, y yo les digo a ellos, créeme, cuando estás de novio todavía no conoces a la persona. Cuando te casás, realmente conoces a la persona, porque no es lo mismo salir con alguien, ir a dejar a alguien a su casa, que vivir con esa persona las 24 horas del día, por mucho que pases con esa persona. Entonces, uno tiene que cuidar mucho, mucho lo que escucha. Eso va a determinar de manera radical si el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. ¿A quién incluso escuchamos dentro de esta iglesia? Este es un hospital. Viene todo tipo de gente. ¿A quién escuchamos de nuestra familia? Y yo estoy seguro que este mensaje los va a bendecir muchísimo, porque lo que más he tratado yo con esta enseñanza es de aplicarla a mi vida cada día más. Y mire lo que dice acá. Génesis capítulo 3. Vamos a iniciar desde los primeros versículos. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes. Diga conmigo, astuto. Otra vez fuerte, astuto. En otras palabras, tenía mucha inteligencia de cómo entrar. Para que el propósito de Dios se destruya en la vida de alguien y no se cumpla, la persona no necesita estar atada a un vicio. Nosotros muchas veces, los seres humanos, los cristianos, le ponemos muchos grados al pecado. Magnificamos las cosas. Agarramos a una persona que quizás anda en infidelidad o está atada al alcohol o algún vicio y una vida desordenada, ¿verdad? Mas no nos damos cuenta que con solo dejar que el diablo neutralice nuestra vida y que no le sirvamos a Dios, es suficiente para que el plan de Dios no se cumpla. Él es muy astuto. No crea que el diablo siempre se le va a presentar a usted y a mí con una tentación. Con solo dominar nuestros pensamientos y neutralizarnos es más que suficiente. Con solo que una persona no ore y no tenga una vida de oración sólida, es más que suficiente para que el plan no se cumpla. Atar a alguien no es el único argumento para que el plan no se cumpla. Muchas veces creemos que por no estar atados a algo, el plan de Dios se va a cumplir. Y dígale a la persona que tiene la par, es muy importante que cuides lo que escuchas. Mira cómo le entró, él es astuto. Él es perfecto en saber cómo manipular nuestra mente y nuestros sentimientos. Quiero seguir leyendo para entrar en esto, porque yo estoy seguro que va a ser de una bendición enorme. Dígale que te para este tema va a ser de una bendición enorme para tu vida. Mire lo que dice acá. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Oiga bien la pregunta, le dijo: ¿de veras Dios les dijo? ¿Cómo entró él? Diga conmigo, con un pensamiento de manipulación. Por eso es muy importante que entra por nuestra boca y que sale por nuestra boca y que entra por nuestros oídos. Es muy importante. Los padres tienen un gran poder de influencia sobre el futuro de un hijo, y los hijos tienen demasiada influencia sobre el propósito de los padres.
Un hijo es capaz de manipular a sus padres para traer división a un hogar. Por eso es muy importante saber lo que escuchamos. Créame, el favoritismo dentro del hogar viene por cómo oímos a las personas que están a nuestro alrededor. Así como un padre puede edificar el futuro de un hijo y ayudarlo a cumplir el propósito, y sabe ganarse el corazón de su hijo sabiéndolo escuchar, porque por muy buen padre que uno sea, una cosa es tener principios y otra cosa es saber entrar en el corazón de una persona. Son dos cosas completamente diferentes. Y quiero darle un consejo a todo el que es padre. Por mucho que usted modele una vida cristiana, por mucho que usted ore y ayune, eso no es la razón o no es la puerta por la cual usted va a ganarse el corazón de su hijo. La amistad y la comunicación hacen que un hijo, por naturaleza, ponga la mirada hacia aquella persona a la cual ve como figura de autoridad. Recuerden que Jesús lo hizo. Él fue como un padre para sus discípulos. Y un hijo tiene tanto poder como él no tiene ni la menor idea, que puede definir mucho el propósito de un padre. ¿Cuántas familias o cuántas madres de familias o padres de familias han dañado su hogar por escuchar más a un hijo que al otro? Saber escuchar es el secreto para poder triunfar en la vida. Y mucho. Y saber a quién escuchar. Una de las cosas más poderosas que hace Dios cuando uno empieza a buscarlo y uno le pide una transformación genuina a Jesús, es que créame, el Señor lo deja solo, completamente solo, sin absolutamente nadie. ¿Sabe por qué? Porque entre menos voces nosotros escuchemos en nuestra vida, más rápido vamos a alcanzar el propósito de Dios. Póngase a pensar, y quiero decirlo de una manera inspiradora, no quiero decirlo de una manera como para señalar a alguien, no. Pónganse a pensar cuántas voces espirituales escuchamos nosotros en nuestra vida. Quizás aquí hay personas que están sentadas y a lo largo de sus 40, 50 años de vida, tal vez esta es la iglesia número 15, la cual visita. Póngase a pensar, ¿cómo es posible que el plan de Dios se cumpla en alguien si constantemente usted cambia de voz? Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo se cumple el propósito de Dios. Dígale al que tiene la par, cuida lo que escuchas. Incluso dentro de la misma iglesia, no se junte con todo el mundo. No oiga a todo el mundo. El enemigo siempre está dentro, no está afuera. ¿En serio? Esto es un hospital, aquí viene todo tipo de personas. No crea que solo encuentra malas personas en el centro comercial, en el trabajo. No, dentro de la propia iglesia. No tiene por qué juntarse con todo el mundo. Y una de las cosas que yo he tratado más de cuidar en mi vida es aprender a no juntarme con cualquier persona. No le digo para que diga, ay, pobrecito el hermano, no, pero créame, yo trato de llevar una vida muy sola lo más que pueda. Porque si yo permito que personas que están a mi alrededor me hablen todo el tiempo, difícilmente se va a cumplir el plan y el propósito. Difícilmente. Entonces, él entró con un pensamiento de manipulación. Preste atención, que yo estoy seguro que este mensaje le va a bendecir mucho. ¿Cuántos están siendo bendecidos esta tarde? Amén. Mire lo que sigue diciendo acá. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y vamos a regresar al versículo 1, pero mire lo que dice acá. De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Oiga bien, diga conmigo, contestó la mujer. Otra vez, contestó la mujer. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Empezó a conversar con el diablo. ¿Cuántos de nosotros cometemos el error
de tener conversaciones con Satanás todos los días a través de nuestros pensamientos. Una vez me dijo alguien: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Créeme, escuchar la voz de Dios todavía es más fácil que escuchar la voz del diablo. Todo lo que repite en tu mente un pensamiento negativo es el diablo. Todo lo que trae tristeza a tu corazón es el diablo. ¿Qué nombre tiene el Espíritu Santo? ¿Qué nombre le dio Jesús cuando dijo que iba a enviar al Espíritu Santo? ¿Cómo que? Diga conmigo: Consolador. Todo lo que te roba la angustia no viene de Dios. La paz, perdón. Todo lo que te da angustia no viene de Dios. Sea en tu trabajo, sea en tu negocio, en lo que sea. Todo lo que no trae paz a tu vida no viene del Espíritu Santo. Entonces, el error de la mujer fue empezar a conversar con él. ¿Desde cuándo ha sido algo bueno hablar con el diablo? No crea que vino Satanás y se le apareció a la mujer y le presentó 1 litro de alcohol y le dijo: tómate esto porque vas a empezar a sentir algo que no has sentido, vas a ver cómo el sabor de esta cerveza te va a encantar. No, con una conversación el plan se destruyó completamente. Créame, con solo no servir en tu iglesia, el plan en tu vida no se está cumpliendo. El diablo no necesita atarte a un vicio para detener el propósito. Y usted va a ver cómo una cosa lleva a la otra constantemente. Lo que más hay dentro de las congregaciones a nivel mundial no son personas atadas, son personas muertas al servicio. ¿En serio? Usted sabe que hay una estadística muy poderosa que le voy a dar. El 30% de las personas que se congregan en todas las iglesias del mundo son las que sirven, y el 20% de una congregación es la que diezma. Eso es una estadística a nivel mundial. El 80-70% de las personas que nos congregamos todos los domingos simplemente oímos la palabra, pero sale por el otro oído. Una estadística dura, pero realidad. Eso nos enseña a nosotros que el sumergirse en escuchar a Dios y menos al diablo y tener una vida activa en nuestra vida nos va a acelerar el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que sigue diciendo acá, versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No se trata de ingerir o de consumir el pecado. No podemos ni tocarlo. El pecado no puede tener contacto con nosotros. No solo se trata de: ay, allá lo vimos haciendo cosas incorrectas. Previo a eso, tocaste algo que te llevó a la puerta donde te encontrás. El Señor Jesús, o Dios Padre, es muy radical en el proceso de cómo debemos de vivir la vida, porque sabe lo débil que es este cuerpo, lo débil que es esta mente. Muchas veces ayunamos para que Dios nos use con poder, o que Dios cumpla las promesas que anhelamos en nuestro corazón, y oramos por eso también. Pero no nos damos cuenta que el verdadero propósito del ayuno y la oración es someter a esta carne tan débil, porque necesita depender de Dios. Dígale al que tiene la par: entre más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Otra vez, entre más te acercas a Dios, más te alejas del pecado. Ese es el secreto que nos va a ayudar a persistir. Y mire lo que sigue diciendo acá, versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Oiga bien lo que le dijo: no morirán. Ve qué interesante. Todo lo que el diablo te dice va en contra de lo que Dios dice.
Dios te dice perdona, el diablo te dice odia. Dios te dice santifícate, el diablo te dice haz lo que quieras con tu vida. ¿Ya? Dios te dice vos sos templo del Espíritu Santo, tu cuerpo me pertenece. El diablo te dice vos sos dueño de tu cuerpo, podés hacer lo que quieras. Dios te dice serví, forma discípulo. El diablo te dice salite, tenés cosas que hacer, escucha a tus padres, mira la universidad, mira todo lo que tenés que hacer, eso atrasa tu tiempo. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Es muy importante saber escuchar. Usted sabe que el fracaso más grande en la vida de una persona no es saber escuchar o escuchar a las voces incorrectas. Por eso es muy importante que entendamos que lo que hoy estamos tomando como decisión va a ser la semilla que vamos a sembrar en el futuro y a cosechar. Entonces viene él y le dice no van a morir. No es cierto. Mire lo que sigue diciendo acá. Él es manipulador. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios. Oiga bien, diga conmigo, serán como Dios. Otra vez, serán como Dios. ¿No le parece algo eso a lo que dice Isaías capítulo 14? Vayamos a Isaías rápidamente, capítulo 14. Vaya conmigo, Isaías capítulo 14. Mire lo que dice acá. Isaías capítulo 14, versículo 14. Dice así: escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Mire qué interesante. Lo mismo que él había hecho, lo iba a transferir al ser humano. Le dijo, vas a ser como Dios. Le vendió una perspectiva falsa, sin saber que ellos y nosotros ya somos como dioses en esta tierra. Porque dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Todo lo que el diablo dice es mentira. Él es padre de mentira. Él creó la mentira no existía. Y eso te demuestra que tener conversaciones con personas que no construyen tu futuro dañan la semilla del propósito de Dios en tu vida. Vamos a seguir leyendo acá. Quiero que siga conmigo y después le da un fuerte aplauso a Jesús, pero quiero que siga leyendo esto conmigo. Mire qué poderoso esto. Dice acá, versículo 5: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Diga conmigo, convencida. Otra vez, convencida. Mire qué interesante eso. ¿Cómo una persona puede manipular a otra? La persona que escucha al diablo se convence que lo que el diablo dice por medio de la boca de alguien más es verdad. Así como el Señor Jesús nos usa a todos los que estamos acá para llevar un mensaje de bendición, para traer sanidad a las personas, el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, el diablo se mueve en medio de nosotros también, si no sabemos operar de la manera correcta. Jesús tuvo que callar a su propio discípulo, Pedro, porque por medio de la boca de un discípulo el diablo habló. Lo hizo también, oiga bien, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar. Ahí es cuando Jesús le dice, un momentito, el plan se tiene que cumplir a como está escrito. En otras palabras, no me estás permitiendo cumplir el propósito si vos no me bautizás a mí. Léalo. Dígale que tiene la par, cuida lo que escuchas. Por eso le digo, hasta dentro de las iglesias nosotros debemos de cuidar lo que escuchamos.
y a quién escuchamos. Le doy un consejo de vida: trate de estar lo más solo que pueda y rodearse de gente que solo le edifique. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y mira qué poderoso esto. Dice acá: la mujer quedó convencida. Créame, toda persona que oye al diablo se convence. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Diga conmigo: parecía. Otra vez: parecía. Mire qué interesante esto. Convencida. El diablo es capaz de convencer a una persona que lo sabe escuchar. Es capaz de que un hombre se vea al espejo y el hombre cree que es mujer. Es capaz de que una mujer se vea al espejo y en su mente ella está convencida que ella es hombre. Es capaz de que un hombre se vea al espejo llorando y diciendo en su mente: yo deseo serle fiel a mi esposa, pero no puedo. Él te convence. Es capaz de que en tu corazón vos le digas: Señor, yo quiero ser un hombre generoso con tu reino, pero en el momento que el dinero llegue a tus manos, que la avaricia te consuma. Él convence. Él es especialista en convencer, y créame, él lleva 6-7 mil años trabajando en contra de personas que oraban más que usted y que yo. Fue capaz de en muchos momentos manipular a un hombre como Moisés, un hombre que miraba el rostro del Señor cara a cara, que pastoreó la iglesia más grande del mundo y la primera, que ayunó 80 días para pasar con Dios, 2 ayunos de 40 días, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia sin en el principio no estar presente. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para darle al diablo la oportunidad de escucharlo? No empiece a alimentar conversaciones con los pensamientos de Satanás. Él entra por ahí. Y mire lo que dice acá. Dice: parecía. Diga conmigo: parecía. Y su fruto, dice, parecía delicioso. Salite, deja de servirle a Dios y vas a ver, ahora vas a tener tiempo para más cosas. No es cierto. Estás cansado, ve el servicio en línea. Aunque la bendición de estar conectado es maravillosa. Tener favoritismo por un hijo con nuestras acciones, o manipular a un padre a nuestro favor. Créame, un hijo tiene tanto poder sobre la vida de un padre que, padres, les digo, sepan escuchar, porque pueden ser muy manipulables por un hijo. Créame, yo tengo mucho cuidado que sale de mi boca, porque yo sé que cuando yo le digo algo a mis padres, tiene mucha influencia. Y es más peligroso un hijo que trae división al hogar que un padre que no sabe escuchar. Porque muchas veces somos: ay, mi papá, ay, mi mamá, o no aguanto a mi abuela. No, a ver, un momento. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás permitiendo que tus padres escuchen? Yo he conocido y he visto tantas cosas que lo que más me he encontrado en el camino de la vida cristiana es personas que nunca cumplen su propósito. No porque Dios no quiera, es porque escuchamos demasiado. Tenemos demasiadas voces. Escuchar bien o escuchar mal fue lo que determinó lo que hoy vivimos nosotros en día. La música que usted oye, las conversaciones que usted oye, a quién usted escucha, de qué llena su mente. Su mente es un baúl de todo lo que entra por acá. Recuerde, el discipulador más grande de todos los tiempos, ¿quién fue? Diga conmigo: Dios Padre. Él discipuló a Jesús, él discipuló a Moisés,
Él discipuló a Josué. ¿Cómo discipulaba a Dios Padre? Josué capítulo 1 le dijo: medita en este libro de día y de noche. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Le enseñó el poder de estar escuchando la palabra. Yo recuerdo que cuando empecé a servir a Dios, la mayor dificultad que yo tenía era tener una vida de oración constante y de lectura de la palabra en combinación. Me costaba muchísimo, ¿verdad? Tal vez acá estoy con un gran grupo de intercesores, pero créame que a mí sí me costaba y mucho. Entonces dije yo, tengo que empezar por una. Y empecé leyendo la Biblia. Dije yo, quiero ver qué pasa si leo la Biblia constantemente en mi vida personal. Y de verdad que empecé a leer la Biblia y mucho, a leerla todo el tiempo. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un efecto sobrenatural en nuestra vida. La mente humana no la entiende. Ese es un trabajo divino. Por eso es que es tan poderosa. Y mientras pasaban los días y yo leía, se me empezó a despertar naturalmente el deseo de orar. Y me daba más deseo de orar. Y me daba más deseo de orar. De repente mi mente empezó a cambiar. Yo era una persona de doble ánimo. Usted sabe qué es una persona de doble ánimo. De seguro no hay ni uno aquí así, ¿verdad? Pero que era una persona de doble ánimo. Yo me levantaba y le decía: mamá, Dios nos va a prosperar. Esa palabra que me dieron estaba poderosa. Ponía la palabra con el Bluetooth en el carro y me llenaba de fe. Después andaba hablándole fe a todos los discípulos y al día siguiente decía: nada va a pasar. Qué desgracia esta vida. Solo con problemas económicos. Yo era de doble ánimo. Y lo que en un momento fue mi mayor debilidad, mi mente era muy manipulable por el diablo a través de mis pensamientos. Poco a poco, meditando de día y de noche en esa palabra, mi mente empezó a cambiar. Poco a poco aprendí a escuchar más a Dios y menos al diablo. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Y mire lo que ocurre acá. Y quiero que identifique personas que usted se va a encontrar o ya se encontró así en el camino. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Cuando una persona está convencida ya por Satanás, empieza a dañar a otros naturalmente, porque se refleja la naturaleza del diablo en ella. De repente usted viene y empieza a congregarse, le sirve al Señor, abrís tu grupo, abrís tu célula y de repente te salís hablando mal de la iglesia y le empezás a hablar mal a otros para que se salgan también. ¿Por qué? Porque la naturaleza del diablo se refleja en tu vida, así como la naturaleza de Dios que te ayuda a traer a otros al evangelio, a discipular a otros, a sanar a otros. Empezás naturalmente, inconscientemente, sin darte cuenta, a dañar a otros, porque ya estás convencido. Por eso es que cuando vos te juntas con personas que aman el pecado, naturalmente ellos te influencian al pecado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos a quién nosotros escuchamos. Todo dentro de nuestra propia familia, porque es lo que más rodea nuestra vida. Y yo estoy seguro que la mayoría de personas que están sentadas acá esta tarde no tienen grandes intercesores y hombres y mujeres de fe en su casa. Quizá usted es más bien esa persona. Y por esa razón, no siempre te conviene escuchar a papá o a mamá o a tus hermanos o al tío o al primo o a la abuela que vive en la casa. No siempre. Siempre debemos de tener nuestro oído puesto a lo que Dios dice. Yo una vez me hice esta pregunta: ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es malo? Porque ese es un debate muy religioso en el mundo cristiano, ¿verdad? Si le llamamos así, pensar qué es pecado y qué no es pecado.
Y le dije, mamá, le digo yo, ¿cómo sé que lo que yo estoy haciendo es pecado o no es pecado? Y me dijo, hacete esta pregunta tan sencilla cada vez que quieras hacer algo. ¿Lo haría Jesús? Y la mayor parte de las cosas que pensaba, obviamente, que el Señor no las haría. Entonces, el poder de escuchar o el saber escuchar fue lo que hoy vivimos nosotros como consecuencia. Los matrimonios se destruyen no porque, créame, que al mes de casado, qué barbaridad, el hombre le fue infiel. No, no es cierto. Los matrimonios se destruyen porque ¿a quién estás escuchando en tu carro? ¿A quién estás escuchando en tus pensamientos? ¿Quiénes son los amigos que te rodean? ¿Qué es lo que estás viendo en las redes sociales que empieza a contaminar tu mente? Y créanme, en el matrimonio, lo poco que he aprendido yo apenas en 7 años de casado es: entre menos hables mejor y entre más oigas mejor, porque tu boca descontrolada va a decir cosas que no son buenas aunque tengas la razón. Uno de los dos siempre es más maduro que el otro, y ese humilla su carne para escuchar y saber lidiar con los conflictos. Yo no era así. Si por un momento a usted le pusieran una película de mi vida, usted diría: y ese hombre es el que está parado en ese púlpito. Tanto así me transformó Dios. Tanto así me transformó el Señor Jesús. Y mira qué poderoso esto. Sigue diciendo: en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. El primer sentimiento que el diablo trae a tu vida cuando empezás a escuchar su voz es vergüenza. Te da vergüenza la vida que llevas porque tu familia no prospera económicamente. Te da vergüenza la vida que llevas porque encontrás tantos defectos en tu casa. Te da vergüenza la vida que llevas por el pecado en el cual estás metido. Él nunca entra con buenas intenciones. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, usted y yo? Nunca tener conversaciones con nuestros pensamientos. Los pensamientos que trae el diablo son para destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos de aprender a cerrar nuestro oído lo más que podamos. Póngase a pensar, ¿a quién iba a buscar Josué? Después de que Moisés muriera, ¿de quién iba a recibir consejo? Josué. Era muy difícil encontrar un mentor por la categoría en la cual Moisés estaba. Difícil, muy complicado. Y no es que uno no sepa escuchar consejo, es ¿quién me va a guiar? Y por eso Dios Padre lo empezó a discipular. Le empezó a enseñar lo mismo que le enseñó a Moisés. Y usted me dice, ¿cómo es posible que dentro de una iglesia cristiana vos me estés diciendo, tené cuidado a quién escuchás, incluso de los que están sentados acá? Le hago una pregunta. Cuando Moisés envió a los 12 espías a ver la tierra, le hago una pregunta. ¿Usted cree que un hombre que ora y habla con Dios cara a cara no sabe escoger bien? ¿Usted cree que un hombre que ha ayunado 2 veces 40 días no sabe escuchar la voz de Dios a quién enviar? Obviamente que envió a los que tenían mejor visión, de los cuales solo 2 regresaron con buenas noticias: Josué y Caleb. ¿Qué significa eso? Que hasta de tus propios discípulos tenés que tener cuidado de qué es lo que ellos te están diciendo. Entonces muchas veces nosotros confundimos el querer disfrutar la vida con complacer a todo el mundo. Cuidémonos de la vida almática. La vida almática destruye el propósito. Con solo que no le sirvas a Dios y te sentes, escucha bien, y el mensaje entra y sale y pasas tu vida como lo más normal en la semana, es suficiente. Toda persona que no suma a la obra de Dios es una persona neutralizada por el diablo. Eso es muy importante, neutralizada. Muchas veces cometemos el grave error de creer que con asistir, con venir, con sentarnos,
Usted no le está cumpliendo a Dios. Usted es el bendecido por estar un domingo escuchando palabra de Dios. A la iglesia que usted vaya, las personas que están por internet, o si hay alguna, pero algún invitado de otra iglesia acá, tu pastor, el bendecido sos vos. Vos nunca le haces un favor a la iglesia. Eso es como creer que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Uno es el estresado en la semana con su negocio, con su trabajo, con lo que sea que uno tiene que hacer. Un momento, dígale que tiene la par. Un momento, a Dios se le da el primer lugar. Suma a tu iglesia, suma al ministerio donde estás. No seas famoso solo por ocupar una silla y guardar tu puesto. Muchas veces vamos a la iglesia y ya sabemos dónde nos vamos a sentar. Uno sabe, el hermano se sienta allá, el otro hermano se sienta aquí, ¿verdad? Eso en todas las iglesias del mundo. La pregunta es, ¿cuántos suman? Hay personas que podemos estar sentadas acá y lo que nos queda son 30 años de vida, 40 años de vida, 20 años de vida. Te hago una pregunta esta tarde. Quizás no es la pregunta más bonita. Tal vez el mensaje que esperabas escuchar es: Dios te va a levantar con poder, Dios te va a usar. Viene lo mejor cuando cuidas lo que escuchas. Estás sumando a donde Dios te puso. Estás siendo de bendición donde Dios te puso. Es muy importante que entendamos cómo piensa Dios. El grave error que todos nosotros cometemos es que vemos a Dios con egoísmo. Mi negocio, mi familia, mis necesidades, mi trabajo. Mira que yo llego los domingos a la iglesia. A ver, un momento. A Dios, su prioridad no es tu negocio ni tu trabajo. La prioridad de Él es salvar personas. Y como consecuencia, como perteneces a un reino, Él va a empezar a bendecirte. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y le quiero decir algo muy poderoso a aquellas personas que tienen negocio o trabajan en algún lugar. No se equivoque, la razón por la cual Dios no ha contestado algunas peticiones es porque tu entrega a Dios no es recíproca. Es obvio, vos podés ayunar 300 días, pero hay cosas que no lo reemplazan. No ayunas para que Dios te conteste, te ayunas porque es tu deber morir a esta carne para acercarte más a Dios. Es como que usted se acerque y me diga: hermano, Jesús ayunó para que Dios lo usara con poder. No, no es cierto. Si desde los 12 años, un niño de 12 años no ayuna, difícilmente. Pero ya miraba un espíritu de sabiduría en él. Era la unción, ya la unción estaba sobre su vida. ¿Qué pasa? Él entró en un ayuno para preparar su vida espiritual aún más de lo que lo había hecho por 30 años, pero no para que Dios le contestara. Recuerde que cuando Lázaro resucitó dijo: Padre, gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Créame, los cristianos deberíamos de ser los que deberíamos de estar dominando el mundo en todas las plataformas. En todas las plataformas, porque el mensaje que usted lleva es bueno en el monte de los negocios, en el monte del entretenimiento, en el deporte, en todas las áreas. Póngase a pensar esto: ¿cuántos hombres ungidos por el Espíritu Santo y mujeres hay en este mundo que muevan la economía del mundo? Yo le aseguro que no pasan, pero ni de esta mano. Porque muchas veces nosotros creemos que el diablo opera solo con tentación. No, el diablo opera con cosas muy sencillas. Recuerde, él es astuto. Él no tiene que atarte a un vicio. Con solo que él detenga la vida espiritual en nosotros es suficiente. Le hago una pregunta: en tiempos de guerra, un soldado que no sale del campo de concentración ¿es amenaza para el otro ejército? No. Con solo estar quieto, dígale que tiene la par, con solo estar quieto, dígale, con solo estar quieto, ya estás convencido. Eso es muy importante. No molesta, no hace daño, no hay falla. Es más, voy a hacer que aquel que llega tarde no llegue para que él se siente en el lugar que siempre le gusta, los domingos.
es suficiente, no son una amenaza para Él. No es el mensaje que tal vez queríamos escuchar, pero es el que debemos de escuchar. Eso es la semilla para que el propósito se empiece a cumplir. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Vayamos a Proverbios capítulo 18, rápidamente, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. Un versículo muy sencillo, pero que estoy seguro que es de muchísima bendición. A mí, cuando me da el Señor la oportunidad de poder llevar el mensaje, a mí me gusta como conversar con las personas. Yo no soy de ese tipo de predicador que Dios te va a usar, que el fuego de Dios, que no sé, que pareciera como que el sistema de audio se dañó. Porque yo creo que la habilidad de un buen comunicador es el que es capaz de que un niño pueda entender de la manera más sencilla. Entonces preste mucha atención. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Dígale al que tiene a la par y con una sonrisa quédelo viendo y repite este versículo. La lengua, otra vez, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Si usted tiene a alguien a la par que habla mucho y usted sabe que se descontrola, no lo quede viendo. No lo quede viendo. Porque lo que más pasa en la vida es que nos tragamos las palabras. Es lo que más pasa. Hermano, esta carrera es tan larga que el que sabe oír es el que la gana. En todo. Saber escuchar. Mire cuánto le ha costado a la iglesia de Cristo en 2000 años hacer discípulos. Si sabemos escuchar, entendemos cómo operaba Jesús. No está malo hacer congresos, no está malo traer cantantes, no está malo, todo eso es lindo, eso adorna. Pero hágase la pregunta: ¿cuánto le ha costado a la iglesia de Cristo que todas las congregaciones hagamos discípulos? Fueron las últimas palabras. Obvio, cuando alguien va a morir, sus últimas palabras son las más importantes. ¿Y cómo le ha costado a la iglesia del Señor Jesús entender eso? Así como nos ha costado entender muchas cosas, así como nos ha costado entender un versículo tan sencillo: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No, lo implementamos al revés. Si nosotros empezamos a hacer un autoanálisis de nuestra vida personal, nos vamos a dar cuenta que estamos tan cerca y tan lejos de nuestro milagro en todas las áreas. Póngase a pensar, toda persona aquella que es empresaria o aquel que trabaja en una empresa, ¿qué es lo primero que hace una empresa para rectificar el daño en el cual ya se encuentra? Un FODA, un autoanálisis. Empieza a analizar todo lo que tiene que ver con todo el sistema que mueve la empresa. Una vez el orden entra a la vida de esa empresa empieza a producir mucho fruto económico. Así es nuestra vida. La gente no es culpable ni de mis éxitos ni de mis fracasos. Yo soy responsable a quien yo escucho. Yo no puedo permitir que la boca manipuladora de alguien determine el futuro de mi vida. No lo puedo permitir. Y puede venir con palabras de amor. Ay, Señor, ¿cómo es eso que vas a ir a la cruz? Yo no puedo permitir eso, no lo vamos a permitir. ¿Cómo le habló Jesús? Jesús no permitía que el diablo ni hablara. Usted ve ahora que liberan endemoniados. ¿Y cómo te llamas? ¿Qué espíritu sos?
¿Desde hace cuánto estás con él? ¿Y desde cuándo Jesús hablaba con los demonios? Y está la cámara y la persona. Miren, miren el espíritu. ¿Y para qué queremos ver a los demonios? Eso es protagonismo. Jesús los echaba fuera inmediatamente. Con el diablo no se conversa. Diga el que tiene la par. Con Satanás no se habla. Dígale otra vez. Con Satanás no se habla. Ya viste. Está difícil la cosa. A ver, un momento. No puedo hablar con ese tipo de personas. Me están dañando mucho el futuro. Ya viste cómo hablan en esa iglesia. Entonces vaya a la iglesia, pare de sufrir, ¿verdad? Lo que más hacemos nosotros los humanos es mentirnos todo el tiempo. Nos dañamos mucho. Es muy chistoso muchas veces estar en reuniones de pastores. Yo he estado en muchas. Vamos a hablar ahorita de los pastores, no de los miembros. Oiga bien esto. Y esto es una reunión. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Sí, dale. ¿Y su iglesia cómo está? ¿Cuántos miembros tiene? Tengo 5,000. Y tal vez son 500 los que se sientan el domingo. ¿Para qué se miente? Si hace daño. Si vos querés que lo que Dios ha puesto en tus manos empiece a crecer, tenés que verte al espejo y decirte la verdad. Y eso es en todo. En todo. No existe iglesia perfecta. Existen personas que son capaces de escuchar la voz del diablo constantemente. Créame, el diablo le va a hablar a usted todos los días hasta el día que usted parta de esta tierra. Porque mientras usted y yo vivamos en este mundo, es inevitable que los pensamientos no entren. Primero, porque estamos en este mundo. Segundo, porque esta carne no fue hecha de la manera divina en la cual el Señor Jesús la había preparado. Entonces, por ende, vamos a sentir. Es normal que uno se golpee y uno sienta dolor. Es normal, no puedes dejar de sentir. Y mientras usted y yo estemos en la tierra, la mayor guerra está en nuestra mente. Ahí está. No se trata de habilidad, se tratan de cosas muy sencillas. La humanidad vive en una destrucción masiva, no porque alguien se metió 1 litro de alcohol, no porque el hombre fue a fornicar con otra mujer, no porque Adán mató a Eva, todo eso pasó después con Caín y Abel. Es porque aprendieron a alimentar conversaciones con Satanás. Y él entró por la mente, la manipulación. Por eso en esta vida lo que más debemos es hablar poco y escuchar más a las personas que están guiando nuestra vida todos los días. Dígale al que está en la par, es muy importante saber escuchar. Quiero volver a leer este versículo para ir terminando. Dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El futuro es bueno si empezamos a hacer las cosas de la manera correcta. Muchas cosas buenas te pueden pasar y todo el tiempo si empezamos a hacer las cosas correctas. Le doy un consejo: cuando usted salga de acá, trate de reducir lo más que pueda el círculo que lo rodea a usted, incluso de esta misma iglesia, lo más que usted pueda. Aprenda a escuchar más a Dios y nada del diablo. No puedo decir menos, nada. No se puede ni tocar, los pensamientos no pueden ni tocar. Recuerde, le dijo que si lo tocas, no solo lo comes, sino que si lo tocas, vas a morir. Nadie que se acerca al diablo termina bien. Nadie que le cree al diablo termina bien. Él es pero tan débil y tiene tan poco poder que por alguna razón te tiene que repetir las cosas constantemente. Porque no tiene poder cuando habla. Él toma poder cuando nosotros quedamos convencidos. Sus palabras cogen poder.
pero Él no tiene poder. ¿Cuántas veces habló Dios cuando usted abre la Biblia? No muchas. ¿Y cuántas veces le habló el diablo a todos los seres humanos que han pasado? Todos los días. ¿Cuántos años lleva el diablo diciéndote que está difícil alcanzar la meta que tenés? Siempre, hermano, hasta el día que se muere, esa frase siempre va a existir. ¿Cuántas veces el diablo te ha dicho, es difícil santificarte? Siempre, hasta el día que te mueras. No creas que un viejito de 90 años no siente tentación. No tiene tentación. Sos un ser humano. Entonces el sistema no cambia. Debemos de aprender a operar en contra de ese sistema para que empecemos a vivir una vida de sobreabundancia. Diga conmigo, para que vivamos una vida, otra vez, para que vivamos una vida de sobreabundancia, debo de cuidar lo que escucho. Eso es muy importante.